No, bueno, queridos patitos, estamos con esta propuesta que viene de la mano del PSOE y de Podemos de pactar, romper las cuotas de la ley de paridad. Las mujeres podrán ser más del 60%, pero los hombres no. Resulta interesante dentro del espacio que podemos actuar en este momento respecto de la presunta igualdad y que evidentemente antes que nada quisiera recordar el hecho de que no solo existe una vía para el feminismo, existen muchas vías del feminismo y muchas, algunas no transitadas de manera ordenada y de manera lógica, pero todas ellas son feminismo. Recordemos que el feminismo no surge en el siglo XXI, no surge en el siglo XX, no surge en el siglo XIX, pero hay vetas que transitan en el siglo XIX, transitan en el XX y transitan en el XXI. A veces se trata de ser excluyentes y que en este momento incluso hay un partido feminista en el ámbito de Carmen Calvo referido a la lucha que hubo en el Congreso de Diputados en el momento en el que estaba Podemos en el Consejo de Ministros contra Irene Montero y Yone Belarra y Ángela Rodríguez. ¡Pam! Y por tanto, hay una vertiente y otra y otra y otra con el feminismo y no solamente con el surgimiento también en el 1968 de los nuevos movimientos sociales, incluyendo el nuevo feminismo, el nuevo pacifismo, el nuevo ecologismo, con nuevos ismos de nueva ola, de nuevo cuño, que se establecieron ya en 1968, que para algunos sería antiguísimo, pero para algunos la memorística nos lleva todavía a esos escenarios a pesar de que no habíamos nacido en ese momento. La igualdad, eso que tenía tanta importancia en los clásicos, en épocas de lo que hablábamos en el primer vídeo, en torno al 4 de mayo de 2020, referido a la democracia en América de Alexis de Tocqueville, en esos momentos de la declaración del hombre y el ciudadano en 1791, la Revolución Gloriosa en 1688, esos momentos de Locke, de Rousseau, la revolución gloriosa, la revolución americana, la revolución francesa, las revoluciones liberales del siglo XIX, hablando de igualdad en principio reservado, por ejemplo, la revolución francesa, los revolucionarios, y ahí tenemos la guerra de la Vendée para ponerlo encima de la mesa, el ámbito contradictorio de lo que era liberté, égalité et propriété, no, luego se estableció la fraternité, como hecho divisivo que transformó la memoria colectiva luego con la Tercera República Francesa, afianzando un relato que se había reconstruido una y otra vez a la hora de lo que había sido realmente la Revolución Francesa. Ciertamente, no podemos sino recordar que hay varias posibilidades y el feminismo, esta idea de la igualdad, es ligada a los derechos humanos con una mujer, Eleanor Roosevelt, 1948, Naciones Unidas, viuda de Franklin Delano Roosevelt, el presidente más longevo de la historia de los Estados Unidos y que no se va a repetir debido a la limitación de mandatos, que posteriormente se estableció de manera ya oficial, y que ese valor intrínseco de una mujer poderosa en lo ideológico, poderosa en el actuar, la capacidad de tracción, hizo posible poner encima de la mesa una dualidad que resulta curiosa. Y ya lo hemos comentado alguna que otra vez, creo que en algún conversatorio, referido al tema de los derechos. El mundo soviético, ligado también a la memoria de la Revolución Francesa, qué paradójico, en el mundo de la francosfera, con el ámbito soviético, que estaba ligado en choque con la anglosfera, en el ámbito británico y estadounidense, en el que los soviéticos ligados a la Revolución Francesa establecían la idea de que los hombres son iguales en derechos, pero en una cosmovisión bastante comunitaria de la comunidad. Lo cual, ciertamente, como diría Fonseca, tiene bastante que ver con el hecho de que izquierdas o derechas son un marco mental. No es solamente un hecho de que tenga que ver con tu dinero y con tu posición social. Lo cual, ciertamente, sería algo bastante curioso de desarrollar y él lo hace en vídeos, en cierta cronología de 5 vídeos que ha hecho y que son interesantes en su canal Solo Fonseca, que seguro que alguno veis de los que estáis por aquí y que, ciertamente, ahí estaría parte del intríngulis en donde esa cosmovisión no individualizada de derechos particulares, sino de ámbito de comunidad que otorga la posibilidad de esos derechos particulares, está confrontada con esa
disposición que iba a ser de todos los hombres son creados iguales, que viene en la Declaración de Independencia de Estados Unidos o en la Constitución, eso... ¿Recuerdas en qué parte, en qué artículo, en qué documento está? Pero está en la versión americana de todos los hombres son creados iguales. Todos y cada uno de ellos. Una visión individualizada de cada persona, chocando con el ámbito comunitario. Por tanto, ahí, ya en la consecución de unos derechos humanos globales, que solamente se pudo hacer en ese momento, en 1948, después de la barbarie de la Segunda Guerra Mundial, se pudo hacer la convención en San Francisco para la Carta de Naciones Unidas. 3 años después, derechos humanos, el shock fue tan tremendo que estas cosas podían parirse en ese momento. Pero luego, si las vas dejando, pues igual, el olvido es el tiempo es el olvido y la cosa pues se va dejando. Y es como aquello que cuando te encuentras con gente que más o menos quieres, pero bueno, dices ya nos veremos, ya estaremos. Y al final, pues ni estás ni quedas, y no hay nada de eso. Ahí estaría el vector respecto de derechos universales y derechos liberales, derechos personales, colectivos, y que tiene bastante que ver con lo que es la igualdad. La igualdad, en principio, es un marco normativo en donde todos nos regimos por una misma normativa. Y, claro, cuando ya está garantizado ese derecho, entonces luchar por él es ocioso, una táctica en donde tú ya sabes cuál es el objetivo y ya lo has conseguido antes de empezar a luchar, pero estás aglutinando a un determinado número de gente que no sabe o que no es consciente de que el objetivo realmente ya estaba conseguido, pero que el camino para conseguirlo era algo distinto porque los ingredientes que influían en la no existencia de esa realidad perseguida no venía del ámbito normativo, sino de otros aspectos que podían incidir en la realidad objetiva que estamos viviendo. Tema de diferencia, por ejemplo, de salarios entre hombres y mujeres. Depende del rubro, depende qué persona sea. Por ejemplo, en moda, las mujeres creo que tienen más, cobran más que los hombres, y bueno, pues sería más o menos lógico, porque el trabajo es superior, y no me estoy refiriendo únicamente al hecho de en qué posición estén de la pasarela, pero también está fuera y dentro, y bueno, en principio parece que al talento ligado a la moda, pues en principio parece que tiene más prestancia las mujeres, ¿o no? Porque claro, esto de las mujeres o hombres, ser desigual es un problema. ¿Dónde está el tema de la igualdad? La igualdad lo tenemos que poner hasta el último término. Es parte intrínseca del feminismo el hecho de la ley trans para autodeterminarse, el hecho de ser mujer hasta el último término, de que ser mujer ya no es nada. Porque esta vertiente del feminismo que encadena hasta llegar a este punto de la desigualdad suprema, de que puede haber un consejo de 100 personas y todas sean mujeres y haya 0 hombres, y que eso sea legal, desvirtuando el artículo 14 de la Constitución española, que habla de la igualdad de los españoles. Igualdad que debe de ser, no en ciertos términos, sino en capacidades. En la capacidad de llegar con ciertas herramientas que estén a disposición de todos los ciudadanos para el desarrollo personal y colectivo, para el desarrollo vital. Evidentemente, estas cosas chocan con cierto estructuralismo respecto de las bases en las que uno se asienta en la sociedad, y ahí está parte del feminismo atacando el hecho de que haya gente que venga de la absoluta pobreza, del ámbito de la familia, de los padres, del entorno vital en donde uno vive, del barrio, y del hecho de la coerción, ya sea en los medios educativos, medios de producción, la disposición a subir a una universidad. Otra cosa es el hecho de que esta universidad ya esté desvaluada,
y ahora solamente tengan valor esos másters de 18.000 euros hechos en Wisconsin, exclusivistas, que ya evalúan y reevalúan el ámbito societario para ponerlo en otro escenario. Es algo que conviene reevaluarlo siempre y tenerlo siempre presente, porque como decía, esta finalización de esta propuesta respecto de que pueda haber un límite máximo de hombres, pero no de mujeres, ¿en qué punto nos dejan los hombres? ¿Somos iguales? ¿Ahora somos iguales saliendo esta propuesta adelante? ¿Tenemos derechos iguales cuando se privilegia en una lista que haya mujeres en cualquier ámbito, no hombres? Una inequidad legalizada. Porque hasta cierto punto la existencia de listas y cupos desvirtúa la igualdad en sí misma. Porque para ser seleccionado, ya sea para un ámbito de técnico, directivo, listas políticas, en principio la valía, la meritocracia, debería de ser un valor importante a la hora de establecer el baremo por el que seas elegido o no, pero siempre habrá esa posibilidad respecto de que si hay una cuota, pues tú estás por esta cuota con independencia de que seas mejor o peor, y evidentemente si esa cuota se convierte en algo en donde las mujeres podrán ser más del 60%, pero los hombres no, pues resulta que estás destrozando la potencial convivencia. Porque esa norma, que da su penúltimo paso en el Congreso, afectará a los puestos de los órganos públicos y las direcciones de empresas cotizadas. Hombre, no creo que, un poco como decía en su momento Fernando Díaz Villanueva, a la contra con los espectadores de su programa desde Salamanca, no creo que las empresas cotizadas estén por poner 100% de mujeres o un 70% de mujeres, así como norma general. Quizá en algún lugar sí proceda, pero será por méritos y no por obligación. El PSOE pacta con Podemos romper la cuota mínima de hombres exigida en la ley de paridad para que las mujeres puedan ocupar más del 60% de los puestos de los órganos públicos en direcciones de las empresas cotizadas del sector privado. Este acuerdo, que se ha dado vía enmienda transaccional para atar los votos morados, da un vuelco al concepto de la ley impulsada por el PSOE, pues una de las premisas de dicha norma era blindar un equilibrio por sexos, para que ninguno de los dos superara el umbral del 60%, ya fuera de hombres o de mujeres. Con el cambio, la ley impide que haya menos del 40% de mujeres, pero permite que los hombres bajen sin límite de este porcentaje incluso al 0%. Cuando entre en vigor, la ley de paridad afectará a los órganos constitucionales tanto como en el gobierno, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el CGPJ, el Consejo de Estado o el Tribunal de Cuentas. También a la alta dirección de las entidades del sector público institucional estatal, a los administradores de las sociedades cotizadas, a las direcciones de los colegios profesionales y a la composición de órganos para la concesión de premios o condecoraciones financiados o concedidos por la Administración General del Estado. La enmienda, planteada por Podemos y aceptada por el PSOE, llega a última hora, cuando la Comisión de Igualdad del Congreso vota el dictamen de la ley, es decir, cuando queda finiquitado el trabajo de los ponentes sobre el texto para que después sea remitido al Pleno para su aprobación final por el conjunto de los diputados. El dictamen ha sido aprobado por 20 votos a favor y 17 en contra, con el rechazo de PP y de Vox. Así, la ley de paridad abordará su último paso en la Cámara con garantías de ser refrendada. El textual de la enmienda transaccional pactada, que entra en la ley como una disposición adicional, dice lo siguiente: podrá no aplicarse el criterio de representación paritaria
y presencia equilibrada entre mujeres y hombres en consonancia con el principio de acción positiva cuando exista una representación de mujeres superior al 60% que, en todo caso, deberá justificarse. Este cambio ha sido aprobado también por la Comisión de Igualdad por 20 votos a favor y 17 en contra. La secretaria general de Podemos, Yone Belarra, celebra esta enmienda porque la ley socialista tenía un error de nacimiento al plantear una cuota de hombres mínima en el 40%, al igual que en el caso de las mujeres. Y ha puesto, curiosamente, un ejemplo cercano a ella. En el gabinete ministerial de Irene Montero hubiera tenido que despedir mujeres, porque planteaban una cuota mínima del 40% de hombres. Declaraciones del Congreso, la dirigente morada, ha incidido en que ahora que las mujeres podrán superar el 60%, se podrá cumplir con el objetivo de garantizar la paridad. Fuentes de Podemos subrayan que topar con un 60% el porcentaje de mujeres en los espacios en los que afecta la ley habría acabado de facto con el principio de acción positiva y que supondría la posible expulsión de mujeres de puestos de responsabilidad como ocurrió en la composición de la Mesa del Parlamento de Canarias en 2019. Estamos en estas en un feminismo, el de la vertiente de Irene Montero, de Yone Belarra, de Ángela Rodríguez Pam, que tenemos evidentemente la dificultad de comprender que se haya convertido aparentemente a través de la doctrina woke en el feminismo oficial y copiado por gente que no se considera parte de la vertiente marxista-leninista y venida de mayo del 68 a través de la vertiente feminista de esta rama. Porque hay otros feminismos, hay otras versiones para entender las mujeres y su implicación en la lucha, no solo sufragista a finales del siglo XIX, sino también en muchos otros derechos que han evolucionado a lo largo del siglo XX y del siglo XXI. Por tanto, ojo, cuidado con esta rama que ha sido bastante perniciosa para la política, no solamente en el Estado español, sino también en el ámbito europeo, y que llevó a solamente, voy a decir, 3 ejemplos. 3, y el último es el de esta noticia. Primero, la ley del sí es sí. La ley del sí es sí estaba tan mal hecha que salieron cientos de violadores en masa a la calle. Se dijo, no, es porque la interpretación, lo otro, más allá. Pero sí se dijo claramente que eso estaba mal hecho. Y cosas como esa han sucedido no solamente en el Estado español, sino en otros lugares donde el feminismo woke ha tenido prestancia a la hora de poner encima de la mesa una formulación de este calibre. Y no solamente salida de gente violadora en la calle, sino también rebajas por cientos y cientos de violadores y de ataques a las mujeres. Por lo tanto, ese ataque a las mujeres ha sido perpetrado por aquellos que hicieron mal las cosas en la ley de igualdad. Y luego, Irene Montero dijo, no, la ministra de Justicia, el Consejo de Ministros, siempre son otros. Los responsables del mal son otros. No son ellas. No son el Ministerio de Igualdad, que parece ahora como que Irene Montero nunca ha sido ministra. Nunca. Es algo demencial. Tanto es así que nos encontramos con la versión del Espejo, en donde la señora Nicola Sturgeon dimitió de primera ministra de Escocia porque hubo una situación en una cárcel de Escocia en donde un hombre criminal hizo el trámite administrativo para autodenominarse, autoidentificarse, autodeterminarse como mujer y pidió la traslado a una cárcel de mujeres, en cuyo caso empezó a violinizar a las compañeras de celda. Y eso fue un drama y un castigo político, porque la ley trans es también un caso del Estado español. Un caso en donde la autodeterminación de género, que ciertamente en el ámbito trans, como dijo, creo que en el segundo capítulo precisamente de su serie de 5, el señor Fonseca, en su canal Sol Fonseca, dijo que era algo interesante de resaltar que en el ámbito de los colectivos trans, ciertamente tenían una dificultad a la hora de esa transición, de esa gente que tiene disforia de género, pero que evidentemente el diablo está en los detalles. Y cuando se establece una norma general, evidentemente para cualquiera puede ser aplicabilidad esa norma de particular ámbito de los trans, y por tanto cuando estás poniendo el foco no en la igualdad de los hombres y mujeres, sino establecer el derecho positivo para ciertas mujeres en el ámbito de avanzar para que cualquier mujer pueda tener mayores derechos que los hombres, y eso ya no es igualdad.
no de ahora, sino de hace bastante, en donde los hombres estamos empezando a ser atacados. Por eso, esa posición, ya sea subjetiva o objetiva, ahora de establecer esto, a establecer el hecho de que haya una reacción en el Estado español y en Europa. Y esto debería de reevaluarse a la hora de establecer marcos en donde la auténtica igualdad sea de fondo el objetivo. Ese sea el objetivo. Y que la mujer sea mujer y el hombre sea hombre, y aquella situación donde haya hombres con vulva y mujeres con pene, que eso también existe evidentemente, pero ordenarlo de una manera racional y no ideológica y dogmática. Que ese es el problema, que han hecho estas propuestas a través del Ministerio de Igualdad de Podemos, y ahora parece que sigue permeando en la actualidad. Las han hecho no técnicos, no gente experta, no gente conocedora de la realidad, sino gente que viene de movimientos sociales y que se ha ideologizado y que ha establecido ese marco de referencia desde su pensamiento político, identitario, ideológico, sin pasar por nada realmente afectando a derecho, abogacía, fiscalía. Por tanto, debe de volver a meterse el genio en la botella para que estas cosas funcionen bien, como la ley del sí es sí, como el ámbito de la ley trans, y esto de la igualdad. Porque si esto fuera así, entonces sería un acicate más para la autodeterminación de género y que haya gente que pueda identificarse como mujer, vaya al registro, a pesar de que no tenga que hacer ningún trámite en ámbito médico, ni hacer ninguna transición obligatoriamente, incluso con el mismo nombre y con la misma foto en el DNI. Y eso, evidentemente, le dará más facilidades a la hora de tener un puesto en estos lugares de dirección, a través de esta reestructuración de los límites. Porque si eres hombre, parece que estás más limitado a la hora de estos lugares. Quieren limitarlo para una venganza histórica que recuerda, curiosamente, a... sí, Homer Simpson. Homer Simpson, cuando tenemos en varios capítulos el ámbito de, oye, ¿ya has equilibrado el karma? Bueno, un poquito más. Y ese poquito más al final lleva al precipicio y lleva al abismo. No al abismo de Hell, porque eso sería más o menos espectacular. Un abismo horrible, un abismo innombrable y un abismo que no se puede ni relatar. Un abismo en donde ahora está Podemos, pero sigue siendo influyente, como esta noticia afirma realmente, para amarrar una mayoría que es inestable y que durará otros 3 años hasta 2027. Pero que evidentemente procederá a verse cosas como esta, que nos helarán la sangre. A los hombres nos helarán la sangre. Porque van con nosotros. Van contra nosotros. Nos afectan y nos duelen. Porque van contra la igualdad. Va contra el ser hombre como un elemento importantísimo de una sociedad plural, diversa, diferente. Donde no se respeta, no se acepta. Ser diferente es bueno. Y la igualdad impositiva, desde un punto de vista dogmático e ideológico, es algo que hay que rechazar. No podemos seguir aceptando cosas como estas. Y en la deriva se está destruyendo buena parte del electorado, llamémosle de izquierdas. Tenemos los resultados de Podemos, tenemos resultados de Sumar, elecciones gallegas, elecciones vascas, elecciones catalanas, tenemos las elecciones europeas y tenemos las elecciones generales y las elecciones municipales y autonómicas. Que se lo hagan ver y que sepamos qué es aceptable y qué no es aceptable. No todo este, llamémosle feminismo woke, es aceptable. Ya no. Hay que pensar, ya hay que parar, ya hay que poner límite a estos asaltos contra la libertad, contra la igualdad, y volver a partir de feminismo, aquel que quiera ser feminista, de que es plural, de que es diverso, y que hay un feminismo que es reprobable, que es este, el de Irene Montero, el de Ángela Rodríguez de Pan y el de Yone Belarra. Sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Helpien.